Hola a todos y a todas. Este es el cuarto vídeo de la serie sobre refactorización de un validador de objetos que estamos siguiendo. Si no has visto los vídeos anteriores, es interesante que lo hagas para saber de dónde partimos y los pasos que hemos dado ya hasta ahora para entender del que vamos a hablar en este vídeo. Los enlaces a los vídeos anteriores los tienes en la descripción, ¿vale? Em, el punto de partida en el que estamos ahora es el que tenemos nuestra mini aplicación donde un usuario puede generar cursos. Los cursos tienen títulos, importes y duraciones. Eh, y tenemos un mecanismo de validación implementado que nos debe valer para cualquier tipo de objeto, de manera que en la definición de ese objeto podemos usar una serie de decoradores con TypeScript con los que a cada una de las propiedades de una clase le aplicamos una serie de validaciones, ¿vale? En este fichero tenemos la definición de lo que es un curso y luego la lógica que implementa este pequeño formulario para poder generar instancias de este, de este tipo, de tipo curso, y luego validarlas. Y tenemos aquí un mensajito, que es esta línea que es verde o roja en función de si los datos del objeto son válidos o no. Esto lo tenemos aquí. Por otra parte, tenemos en nuestro fichero de validador toda la lógica relacionada con el efecto, con el acto de validar el objeto, ¿vale? El siguiente punto de mejora que podemos aplicar sobre la situación actual para refactorizar esto de cara a que sea más mantenible y más flexible a lo largo del crecimiento de nuestra aplicación, tanto en sitios donde lo vamos a utilizar, diferentes tipos de objetos, y poder tener diferentes tipos de validaciones, nuevas validaciones que hagamos, que ahora mismo solo tenemos estas tres, que un atributo sea requerido, que sea un número positivo o que sea un número dentro de un rango, que son las que estamos utilizando aquí. Entonces, una de las cosas interesantes para mí es poder diferenciar, como decía en el vídeo anterior, responsabilidades, ¿vale? Intentar seguir el principio de única responsabilidad. Al final, aquí esto podría funcionar, pero cuando vaya creciendo, lo normal es que en una aplicación se vayan generando nuevas y nuevas validaciones, pero el código de validación no cambie. En realidad, el propio validador, que es el que va a llevar el registro y la acción de validar. Entonces, lo interesante en este caso es separar el código de las validaciones propias del código que ejecuta la validación. De manera que el código que ejecuta la validación realmente será bastante perenne en el tiempo y normalmente no será necesario muchas veces modificarlo, pero las partes de las validaciones sí que será donde iremos añadiendo las nuestras, ¿vale? Entonces, el primer paso que vamos a hacer, bueno, el paso que vamos a hacer en este vídeo es extraer las validaciones a su propio fichero. Como realmente sigue estando dentro del contexto de la validación de objetos, lo voy a meter dentro de este directorio que ya tenemos creado. Entonces, vamos a crear un nuevo fichero con las validaciones, validations, que es donde vamos a implementar las validaciones. Y básicamente lo que vamos a hacer es llevarnos las validaciones a este fichero. Esto nos lo llevamos aquí, ¿vale? Lo primero que nos encontramos es que, vale, necesitamos poder registrar en el validador cada una de las validaciones que vayamos creando. Por lo tanto, ahora necesitamos que la función que registra las validaciones sea pública, ¿vale? De este modo, ahora vamos a importar esta función del objeto validador. Y en el fichero de aplicación tenemos que cambiar los imports de las validaciones porque ahora los decoradores ya no salen de este fichero, sino que sale de un nuevo fichero que es el de validación, el de las validaciones, ¿vale? Entonces las vamos a quitar de este import y las vamos a meter en este nuevo, y este de aquí lo vamos a cambiar a validations. Vale, perdón.
Esto lo voy a renombrar a validations porque va a haber muchas validaciones ahí. Vale. Y esto de momento debería seguir funcionando. Si pongo todos los valores correctos, un precio positivo, una duración entre 1 y 6 meses, funciona. Si pongo una duración demasiado grande, falla. Si pongo un número negativo, falla. Si no tengo un título, también. ¿Vale? Entonces, ahora lo bueno es que cuando vayamos a añadir validaciones, realmente el fichero de validación, donde tenemos toda esta lógica, no lo necesitaríamos tocar. Eso sería el objetivo. Pero actualmente todavía no lo hemos hecho del todo bien. Porque si bien es cierto que lo que son la definición de los nuevos decoradores de validación está en un fichero aparte, y si yo quiero meter un nuevo validador, un nuevo tipo de validación, lo voy a tocar solo aquí, donde están todas las demás validaciones y no en el código de validación. El problema que tenemos es que la lógica de cada una de las validaciones sigue en el fichero principal. Y esto es lo que no queremos. Lo que queremos es que el propio validador no tenga que conocer cómo son cada una de las validaciones en concreto, sino que eso se defina a nivel de validación, porque así nos será más fácil independizarlo. Y lo que os decía, que cuando vayamos metiendo nuevas validaciones, yo no tenga que venir a este fichero a tocar algo aquí. Vale, entonces, ¿esto por qué sucede? Esto sucede porque ahora nosotros, gracias a los decoradores, de las validaciones que estamos metiendo, estamos creando un objeto que se mantiene dentro del validador con la definición para cada una de las clases de qué validaciones queremos para cada uno de sus atributos. Pero claro, yo cuando recibo un código de que quiero que esto sea requerido, no sé qué significa eso, cómo se implementa eso. Ahora mismo lo sé porque lo tengo implementado, digamos, a mano aquí. Pero lo ideal, como os digo, es no necesitar saberlo. Entonces, ¿cómo podemos abordar esto? Pues una de las estrategias que se pueden seguir, por ejemplo, es así como estamos manteniendo este registro con la metainformación de validación para cada una de las clases que podamos tener en nuestro proyecto, lo que podemos es mantener otro registro donde tengamos una asociación entre cada uno de los tipos de validación y la función que realmente implementa esa validación. En este caso, pues por ejemplo, el required sería que realmente existiese este valor. ¿Vale? De esta manera, al validador, al elemento central de las validaciones, en este nuevo registro que queremos crear, realmente alguien le podría decir, oye, que sepas que las validaciones de tipo requerido, required, se implementan de esta manera. Alguien desde fuera se lo dice, él no tiene que saberlo, pero luego va a mantener un mapeo entre ellas, ¿vale? De manera que cuando yo luego me encuentro aquí oye, que aquí hay este atributo, este parámetro, esta propiedad de esta clase tiene la validación required, puede ir a su registro a buscar, vale, ¿qué función implementa? Y básicamente el validador sabe cuál es el valor, se lo pase y esa función le diga si es correcto o es incorrecto, ¿vale? Sería básicamente algo así. Tendríamos que también tener en cuenta, bueno, voy a poner aquí para que quede más claro, las funciones con las que estaríamos trabajando. Opa, vale, que serían estas, que el valor sea mayor que 0 y el ranged value, ranged number creo que le llamé, si no me equivoco. Sí. Estos serían 2 puntos, donde le tendríamos que pasar el valor y el contexto, ¿vale? Para que él pudiese decir, vale, el context minimum es menor o igual que el valor y además el valor es menor o igual que el contexto máximo. Básicamente nuestro registro tiene que tener esta pinta, ¿vale? Vamos a declarar aquí la interfaz para TypeScript, validation type registry, y esto al final pues lo mismo, es similar al otro registro, va a tener
simplemente es un objeto donde va a tener claves dinámicas, donde cada clave será el código de validación, que es un string, y su valor será una función. Será la función que implementa esa validación. ¿Vale? Y aquí crearemos ese registro, validation type registry, que es de tipo validation type registry, y por defecto es un objeto vacío al que le tenemos que ir añadiendo validaciones. Entonces, algo nuevo que necesitamos es que este módulo exporte la manera en la que alguien desde fuera puede añadir a ese registro una entrada, ¿vale? Entonces, básicamente, pues tendríamos una nueva función pública, export function register validation type, ¿vale? ¿Y qué necesitamos? Por una parte necesitamos el código de validación, que será un string, y por otra parte la función de validación. Yo le he llamado validator y que será de tipo función. Y básicamente, pues lo que vamos a hacer es que en este registro vamos a guardar bajo la clave del nombre del código de la validación la función de validador. Y de este modo, desde fuera, podremos incluir la implementación de las validaciones para este registro. De modo que podamos simplificar esto, para no tener que conocer en realidad desde este componente core de las validaciones las implementaciones de las validaciones. Entonces, con esto, ¿qué es lo siguiente que podemos hacer? Pues lo que tenemos que hacer es que aquí, cuando vayamos a registrar una nueva validación a partir de un decorador, pues tenemos que decirle al validador core que queremos registrar un nuevo tipo de validación, ¿vale? Entonces, una cosa que nos va a ayudar para esto es volver a tener aquí de manera interna una función que construya el validador de decoración. Vamos a tener una función que se encargue de construir el decorador de tipo de validador que vayamos a utilizar. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar hacer dos cosas. Cuando construya el decorador, por una parte voy a necesitar registrar en la metainformación relacionada con que este atributo de esta clase quiero que se valide con esta clave, y por otro lado, cuando construya también, lo que quiero decir es que cuando le quiero decir al validador core, cuando te encuentres una validación de tipo required, que sepas que tienes que implementar, que tienes que ejecutar esta función para saber si es la correcta, para saber si el valor es válido o no, ¿vale? Entonces, aquí lo que podemos hacer es, bueno, vamos a tener que importar la nueva función que hemos creado para registrar tipos de validaciones, ¿vale? Esta de aquí. De modo que cuando queramos crear un nuevo validador, necesitamos hacer lo que os decía, las dos cosas. Por una parte, registrar con un código de validación una función que implemente esa validación, y por otra parte, esto lo que va es a construir el decorador. Entonces, lo que queremos es que devuelva la función decorador, igual que estábamos haciendo aquí, en la validación de número dentro de un rango. Entonces, tendremos algo similar, en realidad, a esto, ¿vale? De modo que, al final, lo que este constructor va a devolver es esta función que es un decorador, ¿vale? Y para ello, pues, ¿qué necesitamos? Necesitamos el código de validación, necesitamos el propio validador, que será una función, necesitamos el tipo de, bueno, el validation code ya lo tenemos, y necesitamos el contexto, ¿vale? Entonces, aquí ya os digo, lo primero que vamos a hacer es, vale, ahora cuando construyo un validador de decoración, perdón, un decorador de validación, lo que voy es a registrar
el código asociado a esa validación con su función que implementa esa validación y luego a su vez voy a devolver un decorador que cuando se ejecute va a registrar la metainformación relacionada con estos datos, ¿vale? Entonces aquí pues tendríamos que esto sería el validation code y esto sería el contexto, ¿vale? Entonces ahora lo que vamos es a utilizar esto. En lugar de generar aquí la función de decoración de validación, lo que hacemos es exportar una constante que se llame igual y cuyo valor es el resultado de la construcción de ese validador, para el cual lo que necesitamos es el código de validación. Lo voy a poner uno en cada línea para que se vea más fácil, que será en este caso pues que es required, la función que implementa esta validación, ¿vale? Que básicamente es que me van a pasar un valor y ese valor tiene que existir, ¿vale? Y por último un contexto, pero el contexto es opcional, en este caso no lo necesito. Vamos a comentar esto un segundo. Hay algo aquí que he puesto mal. Vale, sí, me falta poner aquí que esto es opcional. Vale. Y aquí decirle que esto puede ser cualquier cosa, para que TypeScript me diga que todo es correcto. Entonces, al final, ahora cuando defino una validación, lo que hago es construir un validador. El resultado de esto va a ser lo mismo que antes, o sea, la función decoración que espera TypeScript diciendo, vale, pues a partir de este target y este prop name registro la metainformación con la función que expone el validador core en su registro, pero además también estamos en el otro registro, en el de implementaciones de validaciones, estamos diciendo, oye, para este tipo de validación tienes que usar esta función para saber si el valor que te van a pasar es correcto o no. Entonces, de este modo, pues haríamos lo mismo en los otros dos decoradores. Aquí exportaríamos el positive number, ¿vale? Y entonces aquí pues usaríamos igualmente el código de validación que es positive y la función que ejecuta, que sería el valor. Aquí sabemos que nos van a pasar un número. ¿Dónde está el cursor? Aquí. Y ese número tiene que ser mayor que 0. Perdón, mayor que 0. ¿Vale? Lo mismo, estamos diciéndole que vamos a construir un decorador de tipo validación, que el código de validación que tiene asociado es positive y que la implementación de esa validación es esta función. Luego veremos cómo utilizamos esto desde el validador. Vale, por último nos queda este range number. Range number es igual a build default configuration. Vale, entonces aquí tenemos que el código de la validación es range number. La función de validación, para ir más rápido, la voy a copiar de aquí. Aquí tened en cuenta que necesitamos el contexto también, ¿vale? Este valor va a ser un número y este contexto puede ser cualquier cosa, lo que nos pasen. Aquí podríamos hilar un poco más fino, porque como sabemos que estamos aquí dentro, podríamos crear un tipo específico, pero para ir más rápido, yo creo que así es suficiente. Y a su vez tenemos que pasarle también bueno, perdón, que esto aquí me estaba equivocando. Porque esto, la función que queremos es la misma, porque necesitamos recibir los parámetros. Lo que vamos a hacer es que en vez de devolver la función directamente que implementa el validador, vamos a devolver lo que nos devuelve a su vez este constructor, que es el que nos va a devolver la implementación del decorador, más además hace el registro del tipo de validación. Entonces aquí
por otra parte, tenemos que pasarle el contexto, que sería el minimum y el maximum. Perdón, minimum y maximum. De manera que cuando registramos esto, igual que estábamos haciendo antes, que registramos para este para este atributo de esta clase con este código, este contexto, eso lo hacemos igual, para que luego en la función de validación, veremos ahora en validador cómo se usa, siempre pasaremos el valor que se está validando y el posible contexto que tengamos para que pueda ser utilizado dentro de esta implementación de la validación, ¿vale? Bien, entonces ahora lo siguiente que vamos a hacer es venirnos al validador core, por decirlo de alguna manera, y tenemos que cambiar este código, ¿vale? Porque nosotros ahora ya no queremos que... Lo que estamos intentando es evitar que el validador tenga que conocer las validaciones, ¿vale? Entonces, aquí lo que estábamos teniendo es que estamos iterando, si recordáis, en esta parte del código estamos iterando sobre cada uno de los objetos que describen la validación de cada una de las propiedades de cada una de las clases. Entonces, ahora lo que queremos es que cuando tengamos el validation code, por ejemplo, require, lo que queremos es al otro registro, a ver, vale, ese require, ¿qué función tiene para validar su valor y utilizarla? ¿Vale? Entonces, esto lo vamos a tener que eliminar y lo que vamos a hacer es obtener la función de validación para este tipo de validación en sí. Vale, entonces el validador lo obtendremos del validation type registry config validation code. ¿Vale? Entonces, como os decía, en este validador, en este registro, es donde estamos guardando la asociación entre el código de la validación y la implementación de esa validación. Entonces, como ahora estaríamos, por ejemplo, recorriendo este array de este atributo de esta clase, pues diríamos, vale, es un require, me voy aquí a ver la función que ejecuta eso, ¿vale? Que es este validator. Entonces, lo primero que puede pasar es que no tengamos asociado un código a una función de implementación a este código, porque alguien se ha olvidado o porque hemos escrito mal el código o lo que sea. Entonces, un primer check nunca está de más. En este caso, por ejemplo, pues voy a lanzar un error, ¿vale? Si no he encontrado un validador para este código de validación, pues voy a lanzar un error. Importante, los errores tienen que ser significativos. Los errores están para nosotros mismos, para ayudarnos en nuestro futuro cuando cometamos algún error. Entonces nos tiene que ayudar a saber qué está pasando, ¿vale? Pues en este caso, no validation implementation found for validation code. Upa. Y sería esto. Perdón, aquí copié esto mal. Vale, entonces aquí estaría lanzando un error y me aparecería pues en la consola o donde fuera, oye, que te falta la implementación para el código de validación el que estemos iterando. Pues imaginaos que pues por algún caso alguien registra una validación pero se olvida de darlo de alta aquí, que con el código que tenemos es complicado, pero por si puede pasar. O que aquí alguien se le olvida de poner el requiere en un lado y no lo pone en el otro. Aunque ya os digo que tal y como tenemos esto, ahora mismo sería complicado. Pero en el caso de que suceda, que los errores nos ayuden a saber por qué está sucediendo, ¿vale? Bien, y ahora tenemos nuestro isValid, ¿vale? Donde realmente vamos a volver a hacer lo mismo. Si esto es válido, porque si no es válido, pues no quiero saber nada. Ahora lo que hago es ejecutar esta función validación pasándole el propio valor, que lo sacamos como antes del objeto que le hemos pasado y la propiedad que estamos iterando, y el posible contexto que tengamos en la configuración que se hubiera definido anteriormente. Config context. Vale.
Y con esto, pues deberíamos de tener funcionando todo de nuevo. Vamos a hacer unas pruebas rápidas. El caso base es correcto. Si ponemos demasiados meses, más de 6, es incorrecto. Si ponemos un precio negativo, es incorrecto. El 0 tampoco nos vale. 100 sí que nos vale. Si no ponemos un texto, pues lo mismo. Esto no es válido. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la principal ventaja de este paso que hemos dado ahora? Que hemos separado la responsabilidad del validador, que es el que tiene la información, que a su vez él la desconoce un poco. Conoce cuál es la estructura, pero no los datos concretos. El core del validador tiene los registros de la metainformación sobre validación más la asociación entre los códigos de validación y sus funciones de implementación. Pero no sabe nada de cuántas validaciones hay y de qué tipo son, porque ahora ya sí que no tenemos por ningún lado una referencia a las validaciones. Y por otro lado, las validaciones las tenemos en un fichero aparte, de manera que hemos hecho una función de utilidad para que nos sea más sencillo y a su vez para intentar evitar errores a la hora de construir un decorador para hacer el registro del tipo de validación que vamos a utilizar, más la construcción del decorador que usa TypeScript, que realmente lo que va a hacer es registrar la metainformación de la validación para usarla más tarde. De este modo ahora ya sí que es totalmente independiente que nosotros metamos una nueva validación. Vale, es decir, si nosotros queremos meter un nuevo tipo de validación, el validador ya no lo tenemos que tocar. Este código está finalizado, a no ser que queramos meter nuevas funcionalidades sobre cómo es el proceso de validación. Pero si no lo es, no. Hasta aquí, este código ahora ya es funcional y cada vez que yo quiera meter un nuevo tipo de validación, pues me vengo al fichero de validaciones y la añado, ¿vale? Imaginaos que queremos only solo letras mayúsculas. Only capital letters. ¿Vale? Y al final, pues lo mismo. Aquí construiríamos un validador, le llamaríamos pues only capital letters y le pasaríamos la función, ¿vale? Pues por ejemplo, que el valor sea igual al valor, bueno, esto tendríamos que decir que es un string, porque realmente si esto lo metemos sobre un atributo sería así. To uppercase. Bueno, perdón, esto es un const. ¿Vale? Y ahora pues tendríamos una nueva validación que podríamos ponerle en el refactoring, por ejemplo. Vamos a hacer la prueba. Vamos aquí, decidimos que aquí además de requerido, tiene que ser only capital letters. Only capital letters. Ya me hizo el auto-import, el vscode, que es muy listo. ¿Vale? Entonces, ahora, por ejemplo, si meto la misma información que antes, no me debería de funcionar. Es inválido. Pero si meto un texto solo en mayúsculas, refactoring, por ejemplo, ahora es verde. ¿Vale? Si pongo una minúscula, pues ya no. Entonces, ya os digo, lo más relevante de aquí es poder separar otra vez responsabilidades. El validador se queda solo como el componente que sabe cómo orquestar las validaciones y por otra parte en Validations tenemos las validaciones en sí, cuáles son y cómo se implementan. De este modo tenemos las cosas separadas y cuando tengamos que modificar algo, una nueva validación o lo que sea, pues ya solo venimos aquí y el validador no lo modificamos. ¿Vale? Bien, y hasta aquí este paso de refactorización. Nos queda un último paso más por una posible mejora que pudiéramos meter sobre las validaciones para ver pues cómo lo haríamos.